Kew Gardens, Queens, 3:15 de la mañana del 13 de marzo de 1964. Una mujer estaciona su auto y camina hacia la entrada de su edificio. Un hombre la observa desde la oscuridad. En los siguientes 30 minutos va a ocurrir un crimen que se convertirá, durante más de 50 años, en la lección más citada de todos los libros de psicología social del mundo. Pero hay un problema. La parte más famosa de esa historia, la que la volvió célebre en todo el planeta, nunca sucedió como la contaron. Y descubrir quién inventó la versión falsa, y por qué nadie la cuestionó durante 40 años, resulta más inquietante que el crimen mismo. Esta es la historia real de Kerry Janovis. No solo el crimen, eso ya lo conocen, o creen conocerlo, sino lo que pasó después, como un periódico convirtió una tragedia en una fábula, como esa fábula se enseñó como ciencia en universidades de todo el mundo, y como un puñado de investigadores tardó 4 décadas en desenterrar la verdad. Al final de este video vas a entender por qué el caso más famoso de la psicología social está construido, en gran parte, sobre una exageración periodística, y por qué eso no significa lo que probablemente estás pensando ahora mismo. Kitty Genovese tenía 28 años y trabajaba como gerente de un bar en Hollis, Queens. Esa madrugada terminó su turno, condujo hasta su edificio en Kew Gardens y estacionó a poco más de 30 metros de la entrada, en el lote de la estación de tren. No lo sabía, pero un hombre llamado Winston Mosley, de 29 años, operador de máquinas, casado y padre de 3 hijos, sin antecedentes penales, la había estado siguiendo en su auto desde antes. Hay algo más de Kitty que el artículo que la hizo famosa nunca mencionó. Un año antes, había conocido a Marianne Zilonko en un bar de Greenwich Village, y las dos se habían enamorado y se habían ido a vivir juntas, presentándose ante los vecinos simplemente como compañeras de departamento, porque en 1964 esa era la única opción segura. Esa madrugada del crimen era, sin que nadie lo supiera entonces, el aniversario exacto de un año desde que habían empezado su relación. Ese dato desapareció por completo de la historia durante 40 años. Nadie lo mencionó, no porque fuera irrelevante, sino porque no encajaba en la época. Recién en 2004, el mismo periodista que empezó a cuestionar el mito de los 38 testigos, Jem Reisenberger, localizó a Marianne en Dormand y publicó, por primera vez, esta parte silenciada de la vida de Kitty. La misma investigación que empezó a destapar una mentira, terminó revelando otra verdad que también se había mantenido oculta. Mosley salió de su vehículo con un cuchillo de cacería y la alcanzó antes de que llegara a la puerta. La apuñaló 2 veces en la espalda. Kitty gritó, «Dios mío, me apuñaló. ¡Ayúdenme!». Un vecino, Robert Moser, abrió la ventana y gritó, «Déjala en paz». Mosley huyó. Pero no se fue. Se subió a su auto, se cambió de sombrero para no ser reconocido, y esperó 10 minutos completos. Luego regresó. Antes de seguir, quiero que pienses en algo. ¿Cuánta gente crees que estaba despierta en ese edificio a esa hora, escuchando algo? Guarda tu respuesta, porque en un momento te va a sorprender. Mosley encontró a Kitty malherida, tratando de arrastrarse hacia la parte trasera del edificio. La apuñaló varias veces más, la agredió sexualmente, y le robó $49. El ataque completo, entre las 2 fases, duró alrededor de media hora. Kitty murió camino al hospital, de asfixia. Los primeros apuñalamientos le habían perforado los pulmones, y por eso, según reconstruyeron después los investigadores, no pudo seguir gritando con la misma fuerza. ¿Cómo es posible que un ataque de media hora, con gritos y forcejeos, ocurriera sin que nadie llamara a la policía a tiempo? Esa es la pregunta que un periodista se hizo 2 semanas después, y la respuesta que publicó cambiaría la psicología para siempre. 6 días después del crimen, la policía arrestó a Winston Mosley por un robo sin relación aparente. Un vecino sospechó al verlo cargar un televisor robado hacia su auto. Bajo interrogatorio, Mosley confesó no solo el asesinato de Kitty, sino otros 2 crímenes más. Su explicación fue escalofriante en su simpleza. Dijo que solo quería matar a una mujer, porque las mujeres eran más fáciles y no se defendían. Se levantaba de madrugada mientras su esposa trabajaba de noche como enfermera, y recorría Queens en su auto buscando a quien atacar.
El caso podría haber terminado ahí, como una nota policial más. Pero el comisionado de policía de Nueva York, Michael Murphy, comentó casualmente en un almuerzo con el editor metropolitano del New York Times, Ed Rosenthal, esa historia de Queens es digna de un libro. 2 semanas después del crimen, el Times publicó un artículo del periodista Martin Gansberg con un titular que se volvería historia: 37 testigos vieron el asesinato y no llamaron a la policía. El cuerpo del artículo, por un error de edición, hablaba de 38. El artículo describía un edificio con las luces encendidas, decenas de vecinos observando desde sus ventanas durante los 30 minutos completos del ataque, sin que ni uno solo levantara el teléfono. Una frase, atribuida a un vecino anónimo, se volvió el resumen perfecto de la nota: no quería involucrarme. Si esto ya te suena como el argumento perfecto para explicar la indiferencia humana, tienes razón. Y ese fue exactamente el problema: era una historia demasiado buena para verificarla. Esa imagen, 38 personas mirando en silencio un asesinato completo, era tan potente, tan fácil de repetir, que nadie se detuvo a preguntar algo obvio. ¿Alguien verificó si en realidad existían 38 testigos? La respuesta, durante los siguientes 40 años, fue no. La historia de los 38 testigos indiferentes se convirtió casi de inmediato en el ejemplo favorito de un fenómeno real de la psicología social, el efecto espectador, también llamado difusión de la responsabilidad. La idea es esta: entre más personas presencian una emergencia, menos probable es que alguna intervenga, porque cada una asume que otra persona ya está actuando. Los psicólogos John Darley y Bev Laden tomaron el caso como punto de partida y diseñaron experimentos de laboratorio reales en 1968. En uno de ellos, estudiantes universitarios creían discutir sobre la vida en el campus por intercomunicador, cada uno en un cuarto separado. En cierto momento, una de las voces simulaba sufrir un ataque convulsivo y pedía ayuda a gritos. El resultado fue contundente: el 85% de quienes creían ser los únicos que podían escuchar reportó la emergencia en menos de un minuto. Pero de quienes creían que otras 4 personas también escuchaban, solo el 31% reportó la emergencia antes de que terminara el experimento, 6 minutos después, y quienes sí lo hicieron tardaron más del doble de tiempo. En otro experimento de los mismos investigadores, se dejaba entrar humo por una rejilla mientras estudiantes llenaban un cuestionario. Solos, notaban el humo en 5 segundos. Rodeados de otras personas que fingían no darse cuenta, tardaban hasta 20 segundos o más en reaccionar. Estos experimentos sí son ciencia sólida, reproducible, y siguen citándose hoy. El problema nunca fue el efecto espectador. El problema fue la historia que lo popularizó. Durante décadas, el caso Genovese apareció en los 10 libros de texto de psicología más usados en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido, siempre con la misma cifra: 38 testigos, todos indiferentes, ninguno actuando. Pero en 1964, el mismo año del crimen, un reportero de una cadena de televisión rival ya sospechaba que algo en esa historia no encajaba. ¿Por qué nadie lo escuchó durante los siguientes 40 años? En 2004, en el cuarentenario del crimen, el periodista Jem Reisenberger publicó una investigación en el propio New York Times cuestionando la precisión del artículo original. Fue la primera grieta pública en una versión que llevaba 4 décadas sin cuestionarse. En 2007, los psicólogos Rachel Manning, Mark Levin y Alan Collins publicaron un análisis exhaustivo en la revista American Psychologist. Su conclusión, tras revisar expedientes judiciales, transcripciones del juicio y la disposición real del edificio, fue contundente: no había evidencia de que existieran 38 testigos, no había evidencia de que alguien presenciara el ataque completo, y no había evidencia de que los testigos permanecieran deliberadamente inactivos. La realidad física del lugar lo explicaba: por la forma del edificio, nadie podía ver la secuencia completa del ataque desde una sola ventana. Alrededor de una docena de personas escuchó o vio fragmentos sueltos, y muchas pensaron que era una pelea de pareja o una discusión de borrachos, algo lamentablemente común un viernes de madrugada en esa esquina de Queens. Al menos 2 personas sí llamaron a la policía.
Y una vecina, Sofía Farrar, si salió de su departamento, corrió hacia Kitty malherida, la sostuvo en sus brazos y le susurró que la ayuda ya venía en camino. Esa parte de la historia casi nunca se cuenta. Otro vecino, Carl Ross, sí escuchó el segundo ataque desde su propio departamento, pero antes de llamar a la policía llamó primero a un amigo para pedirle consejos sobre qué hacer. No fue indiferencia total ni fue heroísmo total, fue duda, confusión, miedo a involucrarse en algo que no entendía por completo, en una época sin un número único de emergencia, cuando llamar a la policía significaba saber el número exacto de la comisaría de tu zona o encontrar una cabina telefónica en plena madrugada. Dime algo en los comentarios, si la parte de la vecina que sí corrió a ayudar casi nunca aparece en la versión famosa, ¿qué crees que dice eso sobre por qué elegimos ciertas versiones de la verdad y no otras? Pero lo más perturbador no es lo que el New York Times omitió por error. Es lo que ignoró a propósito. El documental The Witness, producido en 2015 por William Janovis, el propio hermano de Kitty, descubrió que un reportero de la cadena rival WNBC, Danny Meehan, había encontrado esas mismas inconsistencias en 1964, el mismo año del crimen. Meehan se lo pasó a un colega. Y años después, cuando estudiantes de periodismo confrontaron directamente al editor Ed Rosenthal con la evidencia de que la historia estaba exagerada, Rosenthal los reprendió con enojo, en vez de reconocer el error. Mientras tanto, Winston Moseley cumplía condena. En 1968 escapó durante un traslado hospitalario, tomó rehenes y agredió a una mujer antes de rendirse. En 1971 participó en el motín de la prisión de Attica. Más tarde obtuvo un título universitario en sociología. Solicitó libertad condicional 18 veces, todas fueron negadas. Murió en prisión el 28 de marzo de 2016, a los 81 años, tras cumplir 52 años de condena. El New York Times tardó hasta el 12 de octubre de 2016, apenas semanas después de la muerte de Moseley, en agregar una nota editorial al artículo original. La nota reconoció, en sus propias palabras, que el artículo exageró enormemente el número de testigos y lo que en realidad percibieron. Entonces, ¿qué queda de la historia después de todo esto? Dos cosas, y ambas son ciertas al mismo tiempo. Primero, Kerry Janovis murió esa madrugada de una forma brutal y evitable, y si hubo vecinos que escucharon algo y no hicieron lo suficiente, eso nunca estuvo en duda. Segundo, la versión que la volvió famosa, 38 testigos observando en silencio un asesinato completo, fue en gran parte una exageración periodística que ni el propio New York Times pudo sostener frente a la evidencia. La ciencia que nació de este caso, el efecto espectador, sigue siendo real y se sigue estudiando hoy. Investigaciones más recientes con cámaras de videovigilancia en ciudades reales han encontrado que, en emergencias públicas graves, alguien interviene para ayudar en la gran mayoría de los casos, contradiciendo la versión más pesimista que el propio caso Genovese ayudó a instalar. La indignación pública por el crimen también fue uno de los factores, entre varios, que empujó la creación del número de emergencias 911 en Estados Unidos hacia 1968. La lección real no es que los humanos somos indiferentes por naturaleza. Es que hasta la ciencia puede construirse, por accidente, sobre una historia que nadie se detuvo a verificar. Si esta idea, que las mentiras institucionales pueden disfrazarse de ciencia durante décadas, te generó la misma inquietud que a mí, tienes que ver el video sobre el experimento Rosenan, aquí en el canal, sobre 8 personas cuerdas que engañaron a 12 hospitales psiquiátricos completos. Suscríbete si quieres más casos reales donde la mente humana no funciona como todos creen, y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías llamado a la policía esa noche?